En la era de los vikingos, un tiempo de hachas y dracares, un rey se alzó no solo para conquistar, sino para unir. Su nombre era Harald Gormson, pero la historia lo conocería por un apodo peculiar: Harald Diente Azul. Su legado, forjado en hierro y fe, resuena de una manera que él jamás podría haber imaginado, conectando nuestro mundo moderno de formas sorprendentes. Esta es la historia de cómo un rey vikingo unificó un reino y 1000 años después inspiró la tecnología que une a miles de millones. Nuestra historia comienza a mediados del siglo X, en una Dinamarca fragmentada y pagana. El joven Harald heredó el trono de su padre, Gorme el Viejo, un rey que había sentado las primeras bases del reino danés desde su capital en Jelling. Pero el reino de Gorm era precario, una confederación de tribus y jefes locales que a menudo se enfrentaban entre sí. Los fiordos y los bosques de Jutlandia no estaban gobernados por una sola mano, sino por muchas. Al sur, el poderoso Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por Otón el Grande, ejercía una presión constante, viendo a los paganos del norte como una amenaza y una oportunidad para la expansión. En este caldero de intrigas políticas y amenazas externas, Harald asumió el poder. No era solo un príncipe que heredaba tierras. Era un joven con una visión que superaba con creces la de su padre. Entendió que la supervivencia de Dinamarca no dependía de incursiones y saqueos, sino de la unidad. Debía transformar un mosaico de clanes en una nación unificada, fuerte y centralizada, capaz de defenderse y de proyectar su propio poder. El desafío era monumental. Harald no perdió el tiempo. Sabía que la unidad no se logra solo con palabras, sino con demostraciones de poder. Inició una campaña militar audaz y estratégica, no solo para defender sus fronteras, sino para expandirlas y consolidarlas. Su objetivo era claro: unir toda Dinamarca bajo su estandarte y luego mirar hacia el norte, a las costas de Noruega. Con una mezcla de diplomacia contundente y fuerza militar, sometió a los jefes locales que se resistían a su autoridad. Su ejército, bien entrenado y leal, se movía con rapidez, asegurando el control sobre las islas danesas y la península de Jutlandia. Una vez que Dinamarca estuvo bajo su control, dirigió su atención a Noruega, un territorio igualmente dividido. Aprovechando las luchas internas entre los nobles noruegos, Harald se alió con algunos y combatió a otros, extendiendo su influencia hasta proclamarse rey de Noruega. En las famosas piedras de Jelling, el certificado de nacimiento de Dinamarca, Harald inscribiría con orgullo su mayor logro: Harald, el rey que ganó para sí toda Dinamarca y Noruega. Había forjado un imperio escandinavo. Un rey necesita más que un ejército para gobernar. Necesita símbolos de poder e infraestructura para administrar su reino. Consciente de esto, Harald Diente Azul se embarcó en un programa de construcción sin precedentes en la historia vikinga. Su obra más emblemática fue la red de fortalezas circulares conocidas como Trelleborg. Estas fortalezas, como Firkat, Aggersborg y la propia Trelleborg, eran maravillas de la ingeniería militar de su tiempo. Con un diseño geométrico perfecto, un círculo exacto dividido en 4 cuadrantes por calles que se cruzaban en el centro, estas estructuras no eran simples fuertes defensivos. Eran centros administrativos, cuarteles para sus tropas y una imponente declaración de su poder real en todo el territorio. Además de las fortalezas, Harald ordenó la construcción de puentes, como el puente de Ravning Engine, una estructura de madera de casi 1 kilómetro de largo que cruzaba un vasto pantano. Estas obras conectaron su reino, facilitaron el movimiento de tropas y el comercio, y centralizaron su control. Estaba construyendo, literalmente, los cimientos de una nación moderna. Pero la transformación más profunda y duradera del reinado de Harald no sería militar ni arquitectónica, sino espiritual. Aunque criado en las tradiciones paganas, adorando a Odín y a Thor, Harald comprendió que el futuro de su reino dependía de su relación con la Europa cristiana. La presión del Sacro Imperio Romano Germánico era inmensa y la fe cristiana se extendía por todo el continente. La leyenda cuenta que un clérigo llamado Popo se presentó en la corte de Harald y afirmó que el Cristo cristiano era más poderoso que los dioses nórdicos. Para demostrarlo, Popo se sometió a una prueba de fuego, llevando un trozo de hierro al rojo vivo en sus manos sin sufrir quemadura alguna.
Impresionado por este milagro, o quizás por una astuta decisión política para apaciguar a sus vecinos del sur y unificar a su pueblo bajo una sola fe, Harald se convirtió al cristianismo alrededor del año 965. Hizo del cristianismo la religión oficial del reino, un acto revolucionario que cambió para siempre la identidad cultural y espiritual de Escandinavia. En la piedra de Jelling, junto a su conquista de Dinamarca y Noruega, grabó una imagen de Cristo, declarando que él fue quien hizo cristianos a los daneses. A pesar de sus enormes logros, el final del reinado de Harald Diente Azul fue trágico y violento. Su impulso centralizador y su conversión al cristianismo no fueron bien recibidos por todos. La vieja guardia pagana y muchos nobles, incluyendo a su propio hijo, Svend Barba de Horquilla, se resintieron de sus reformas. Consideraban que estaba abandonando las tradiciones que habían hecho grandes a los vikingos. Esta tensión culminó en una rebelión abierta liderada por Svend. Padre e hijo se enfrentaron en una brutal guerra civil. Según las crónicas, durante una de las batallas, Harald fue herido mortalmente por una flecha mientras se retiraba. El gran unificador de Dinamarca cayó, traicionado por su propio hijo, y murió en el exilio. Svend tomó el trono y paradójicamente continuaría la obra de su padre, llegando incluso a conquistar Inglaterra. Durante 1000 años, el nombre de Harald Diente Azul permaneció en los libros de historia, recordado como el rey que unió Escandinavia. Pero en 1996, su legado dio un salto inesperado hacia el futuro. Ingenieros de las empresas Ericsson, Nokia e Intel se reunieron para desarrollar un nuevo estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance que permitiera conectar diferentes dispositivos sin cables. Buscaban un nombre en clave para el proyecto. Uno de los ingenieros, Jim Kardash de Intel, estaba leyendo una novela histórica sobre los vikingos y quedó fascinado con la historia de Harald Diente Azul, el rey que unió a las tribus danesas y noruegas, al igual que ellos pretendían unir diferentes tecnologías como los teléfonos móviles y los ordenadores. El nombre Bluetooth fue adoptado como nombre temporal. El logotipo de la tecnología es, de hecho, la combinación de dos runas del alfabeto Futhark-Joven, Hagal y Bjarkan, las iniciales de Harald Bluetooth. El nombre temporal se hizo tan popular que se convirtió en la marca definitiva. Así, el rey vikingo que dedicó su vida a unir a su gente a conectar diferentes partes de su reino con puentes y fortalezas, se convirtió 1000 años después de su muerte en el símbolo de la tecnología que conecta nuestros teléfonos auriculares y ordenadores. Harald Diente Azul no solo unificó Dinamarca, sin saberlo, sentó las bases de un legado que hoy une al mundo entero, demostrando que las grandes historias de la historia nunca mueren, sino que se reinventan de las formas más extraordinarias. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. ¡Hasta la próxima!